Bueno, gracias. El gusto es nuestro de poder participar y poder darnos el espacio para mostrar un trabajo que realizamos dentro de la Dirección de Catastro Municipal de Posadas, y a su vez, en virtud de la temática de las jornadas, volcar algunos pareceres y conceptos nuestros, como bajar un poquito más a tierra en el sentido de mechar con nuestro ejercicio profesional la sustentabilidad y el cambio climático, ¿sí? En la protección del cambio climático, no tan científico, sino bajado más a tierra y ver cómo en nuestro ejercicio cotidiano de la profesión propendemos a la sustentabilidad y a proteger el recurso ecológico. Bueno, para los que no conocen, Posadas es capital de la provincia de Misiones, es una ciudad intermedia. Se espera que para este censo 2022 arroje una población próxima al 500.000 de habitantes, un poquito más, un poquito menos. El catastro de la ciudad de Posadas tiene aproximadamente 150.000 habitantes, 150.000 parcelas, perdón, lo que representa aproximadamente el 40% del catastro de la provincia, y esta ciudad intermedia de gran expansión en los últimos tiempos tiene una planificación territorial ordenada, ¿sí? Con una perspectiva socioambiental. Por tanto, nosotros vamos a disertar en lo que son el diagnóstico de urbanizaciones irregulares, en la intervención catastral que tenemos en los procesos urbanísticos. Gaby, si arrancamos con la que sigue. Bueno, por la actividad del hombre, el territorio pasa de un estado natural a un medio rural, de ese medio rural pasa a un medio suburbano, y del medio suburbano a un medio urbano, donde se va regenerando continuamente, ¿sí? Una vez que ya es urbano. ¿Cómo acompañamos nosotros desde la agrimensura? Bueno, lo acompañamos con nuestras actividades reservadas y nuestros alcances de título. Nuestras actividades reservadas, como saben, es la mensura y el catastro. Nos referimos a la mensura como el instrumento generador de los estados parcelarios, a partir de su registración en la autoridad catastral, que conforman la célula, esa parcela, la célula esencial del catastro. Pero previo al registro en la autoridad catastral, hay una intervención municipal, a lo que comúnmente llamamos visado municipal, donde la municipalidad observa y hace cumplir el marco normativo urbanístico. No vamos a entrar en particularidades por la generalidad nacional de la jornada, es decir, no vamos a hacer menciones ni a leyes provinciales, a ninguna localía, pero el contexto a nivel en todas las demarcaciones es básicamente este, ¿sí? Siempre hay una intervención de la municipalidad previa a ese registro catastral. Pasamos a la siguiente hoy. Entonces, el objeto que tenemos nosotros es, con una perspectiva socioambiental, y obviamente volcada hacia el catastro, detectar, conjugar y analizar urbanizaciones irregulares en el suelo dentro de un entorno territorial. Por un lado la vamos a detectar, y después para conjugarla vamos a tener que lograr una realidad territorial con un enfoque multiterritorial, no solo aplicado al catastro y al ejercicio de los derechos en el territorio, sino a la infraestructura de servicios, a un gran condicionante social, a objetos territoriales ambientales, ¿sí? Para poder lograr una comparación entre la realidad planificada o lo que se piensa obtener de la ciudad que queremos y la ciudad que tenemos, ¿sí? Ese sería el diagnóstico, que sería a posterior elevado para los tomadores de decisión, en nuestro caso el ejecutivo o el legislativo municipal, y por qué no quizá el provincial, para la toma de decisiones, ¿sí? Que darían solución a las problemáticas encontradas en estos diagnósticos, ¿sí? Pasamos, Gaby, a la siguiente. Bueno,
Podemos definir, esta es una definición que arribamos nosotros, a las urbanizaciones irregulares como toda urbanización ubicada en una propiedad particular, tanto en suelo urbano, urbanizable o rural, que no estando sujeta a derecho, es por voluntad de sus titulares comercializada, y donde sus compradores practican usos urbanos. Acá hay que diferenciarlo de lo que comúnmente ahora se llaman barrios populares, los cuales los barrios populares presentan una cuestión esencial de precariedad, de marginalidad y de una necesidad social, por tanto, no debieran ser comercializados, ¿no? A diferencia de los barrios populares, las urbanizaciones irregulares presentan esa voluntad, ese desarrollo urbanístico que no cumple, porque obviamente tienen alguna irregularidad con el marco normativo urbanístico de la ciudad, y por tanto no se constituyen esos estados parcelarios, y por lo tanto se genera algún perjuicio. ¿Sí? Pasamos a la siguiente ahí. Las obligaciones urbanísticas, en lineamientos generales, tendremos los indicadores urbanos, que serían la ubicación, los usos, dimensiones, la infraestructura de servicios, vial, agua potable, cloacas, energía eléctrica, y los espacios de interés público, como son las calles y espacios de verde y equipamiento comunitario. Pasamos a la siguiente, Gaby. Una irregularidad sería un incumplimiento. Ese incumplimiento, como bien dijimos, va a generar perjuicios. Perjuicios a los particulares, y en el conjunto de los perjuicios particulares vamos a tener perjuicios generales. En los perjuicios de los particulares, en principio podemos mencionar es que no pueden hacer uso exclusivo de lo que compraron, ¿sí? Porque no está determinado, entonces no pueden ejercer derechos ni hacer uso conforme alguien que compre un objeto determinado, ¿sí? Más allá de que quizá hasta puede llegar a ser condómino de esa urbanización dentro de la parcela, pero es una parte indivisa, ¿sí? Por lo tanto, restringe sus derechos, como también se puede ver vulnerado el particular al comprar una parte de terreno que no solo no está determinada, sino que no cuenta con la infraestructura de servicios que se detalla ahí a la izquierda, ¿sí? Y los perjuicios generales. En cuanto a los perjuicios generales, son mayores, sobre todo, en principio, identificando en qué sector se ubica, si es en un sector que está planificado para que se ubique en urbanizaciones o en un sector que no. Y acá nosotros abordamos la clasificación del suelo rural o urbano de expansión, en virtud no de una cuestión superficial, sino una cuestión de si está dotado de servicios de infraestructura, ¿sí? Si tiene servicios de infraestructura, o está previsto que se doten la realización de los nexos, ese suelo lo podemos considerar como urbano, ¿sí? En cambio, de no estarlo, sería un suelo rural. Perjuicios generales pueden ser ambientales, debido a que se puede vulnerar algunos atributos naturales de algunos elementos que prestan servicios ecosistémicos a la ciudad. Y acá es donde juega un rol principal las calles y los espacios verdes. Si interpretamos las calles, que bueno, son de dominio público, sobre las calles es el principal elemento de construcción de ciudadanía. Es decir, nosotros por las calles salimos y nos comunicamos con el otro, con el vecino, nos transportamos. Sobre las calles no solo nos transportamos y nos comunicamos, sino que se desarrollan todos los servicios de infraestructura. Y por cuanto de haber alguna interferencia en este objeto, ya sea las calles o los espacios verdes de desarrollo lineal, como puede ser un parque lineal, genera una fragmentación en esa unidad territorial, que es el tramado urbano, y genera un desvío que puede ser, generalmente es contraproducente, si no lo tomemos como la falta de continuidad de la calle, como un desvío en el tránsito, sino
como quizá un nexo, una obra de cloacas, un ducto, que no puede continuar. Me dirán, está la figura de la servidumbre. Está la figura de la servidumbre, hoy lo mencionaba el doctor Sabene, pero esa figura de la servidumbre a la obra pública y a la planificación urbana genera una interferencia relevante, ¿sí? Porque hay que entrar en una conciliación sobre algo que se puede prever, ¿sí? Igualmente, la idea de esta disertación, más allá de mostrar el trabajo que realizamos, es generar una conexión entre la sustentabilidad, qué es sustentable, qué no es sustentable, y las obligaciones urbanísticas que se tienen en un desarrollo urbanístico, ¿sí? Por eso sobre esto vamos a volver en las placas siguientes, ¿sí? ¿Pasamos a la otra vez? Bueno, hablamos de qué es sustentable y qué no es sustentable. Una urbanización es un desarrollo urbanístico, ¿sí? Y ese desarrollo urbano debemos hacerlo sustentable. En las fines de la década del 60 comienza el movimiento medioambiental. Este movimiento va evolucionando, pero principalmente se va basando, acá estamos mostrando en la placa, el triángulo de la sustentabilidad sobre estos tres factores. ¿Cuándo algo va a ser sustentable? ¿Sí? Cuando propenda al bienestar social, cuando sea viable económicamente y cuando sea íntegro ecológicamente. Al encontrar una armonía en el centro de estos tres factores, ese proyecto se considera que es sustentable, ¿sí? El movimiento ambientalista en la década de 70 fue evolucionando y sigue evolucionando hasta nuestros días, pero en el año 1987 tenemos la principal definición de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, que nos dice que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En resumen, la definición es: usemos, sirvámonos de los recursos, ¿sí? Pero no rompamos, que estos recursos perduren, no solo para nuestros hijos, sino para los hijos de nuestros hijos, a la eternidad, ¿sí? Eso sería sustentable. Esa es la armonía que tiene que estar viable en cualquier proyecto. Corriendo con el tiempo, ya nos venimos al año 2015. En el año 2015, en la Organización de las Naciones Unidas, sobre 5 ejes temáticos, ¿sí? Genera la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible, ¿sí? Lo relevante de esta agenda es que sobre esta agenda se fundan todas las políticas públicas de los organismos miembros, ¿sí? Por eso es que desde hace muy poquito, del 2015 a esta parte, venimos encontrando un montón de normativa y un montón de políticas públicas que quizás antes no eran tan representativas ni tan visibles, pero encuentran su fundamento en estos 17 objetivos del desarrollo sustentable a alcanzar en el 2030, ¿sí? Estos 17 objetivos se fundan sobre 5 ejes, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la alianza entre las naciones. Entre la paz y la alianza entre las naciones venimos medios complicados este último tiempo, pero bueno, no deja de ser acuerdos que firmaron y tratados internacionales que sustentan estos objetivos. Lo que venimos a mostrar, que para las Naciones Unidas un proyecto es sostenible, sustentable, debe cumplir con estos objetivos, y de esos objetivos la temática de nuestro trabajo, afecta a 7 de los 17, Gaby, te pasaste, ahí está, a 7 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? Con lo cual, la idea nuestra es mostrar la representatividad que tiene nuestro trabajo cotidiano en la sustentabilidad. Uno es el fin de la pobreza.
estos objetivos consideran que una persona es pobre, ¿sí?, si no puede acceder a la propiedad, que es representativo de la temática del trabajo, y si accede a la propiedad y esa propiedad no tiene servicios básicos, ¿sí? Ahí se considera que la persona es pobre. El otro objetivo es el 3, de la salud y el bienestar. Consideramos que no hay salubridad posible sin la obra de saneamiento, obra pública, cordón cuneta, desagües, cloacas, ¿sí? Eso está en nuestra actividad cotidiana, ¿sí? La educación de calidad. Nosotros antes hablamos de exigencias urbanísticas, de interés público, y hablamos del equipamiento comunitario. Si esta urbanización al asentarse no cede los espacios, dona los espacios destinados para que posteriormente se puedan realizar establecimientos educativos de las distintas instancias, estamos atentando contra esta educación de calidad. La Organización de las Naciones Unidas ve la educación de calidad como un móvil para salir de la pobreza, con lo cual comparto plenamente. Y a su vez, otro ejemplo, al asentarse en suelo no planificado, suelo no de expansión, imaginémonos que se están asentando en lugares donde no hay escuelas. Entonces, va a haber una migración para asistir al establecimiento educativo de esa población que reside en esa urbanización, que va a necesitar buenos caminos, que va a necesitar una infraestructura vial, una señaléctica, lo cual genera un costo no previsto para la administración pública. Después tenemos el 6 y el 7, que es el agua y la energía, la cual el agua y la energía deben ser universal y accesible para todos los habitantes del planeta, y a un precio asequible, ¿sí? Esto también está muy comprometido con nuestro tema de las urbanizaciones. Después tenemos el 11, que el 11 ya ataca bien de pleno, y nos vamos a explayar en la placa que sigue, y el 15, que es vida de los ecosistemas, y acá lo que propende las organizaciones, ODS, Objetivo de Desarrollo, lo que propende es a conciliar, por una parte, la actividad del hombre con la naturaleza. No nos olvidemos que estas urbanizaciones suelen asentarse en lugares donde el precio por metro cuadrado es muy barato, ¿sí?, sectores suburbanos, ¿sí?, pero no de expansión, donde el precio por metro cuadrado es muy barato, y donde tienen un atractivo natural que cautive, que atraiga, ¿sí? Entonces, esos usos no previstos, ¿sí?, o no contemplados o no regulados, pueden llegar a alterar a elementos ecosistémicos que prestan servicios ecosistémicos y generar algún daño, ¿sí?, como ya se han explayado en las disertaciones anteriores de arbolado y sobre todo del agua, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Bueno, el ODS 11 habla de ciudades, comunidades sostenibles, y en realidad es un cruzamiento de los anteriores, de los 6 anteriores, porque nos dice el acceso a la vivienda, que estaba en la pobreza, el acceso a los servicios básicos, que también estaba, sistemas de transporte asequibles. Acá es muy relevante porque al asentarse estas urbanizaciones, de hecho, fuera de los lugares planificados, no hay sistema de transporte, como tampoco hay sistema de recolección de residuos. O sea, hay que hacer toda una adaptación para un pequeño cúmulo de personas, ¿sí? La participación urbana, participativa e inclusiva, salvaguardar el patrimonio cultural y natural, que era lo que veníamos hablando. Generalmente muchas de estas urbanizaciones buscan algún arroyo, algún elemento natural paisajístico de atracción, que puede llegarse a verse perjudicado al no estar controlada la urbanización, ¿sí? Lo mismo, bueno, la gestión de los residuos que habíamos mencionado, y el acceso a las zonas verdes y espacios públicos. Y hay que tomar relevancia que el ODS habla de zonas verdes y espacios públicos. No estamos hablando del espacio verde propiamente dicho, ¿sí?, sino de zonas verdes. Pasamos al siguiente. Bueno, y acá los dejo con Gaby. Bueno, buenas tardes. Yo voy a pasar a comentarle un poco lo que fue
la metodología que aplicamos a lo largo del desarrollo de este trabajo. La misma se puede resumir básicamente en 3 etapas. En una primera instancia, la etapa de detección, siempre ponderando el valor social y ambiental de la propiedad inmueble y tomando como base diferentes elementos que constituyen lo que es la urbanidad. Se detectaron la totalidad de las urbanizaciones irregulares ubicadas dentro de los límites administrativos del municipio de la ciudad de Posadas. En una segunda etapa de conjugación, se combinó toda la información espacial concurrente a la problemática en un sistema de información geográfica, mientras que finalmente en la tercera etapa de análisis se generaron nuevos datos, productos e informes que servirán posteriormente como herramienta para el ordenamiento urbano. Bueno, la detección de cada una de estas urbanizaciones irregulares dentro del municipio se llevó a cabo a través de diferentes medios, principalmente por investigaciones realizadas en campo, a través de información comercial, ya sean medios de prensa o redes sociales, a través también de denuncias de contribuyentes, por medio de la comunicación de entes prestadores de servicios, de electricidad o de agua potable, y por medio también de imágenes satelitales. Una vez recopilada toda la información referente a cada una de las urbanizaciones detectadas en la primera etapa, hicimos conjugar esta información con otra información que consideramos relevante para llevar a cabo el análisis de la problemática, como ser el catastro parcelario, la topografía, el valor de la tierra, las reparticiones nacionales, provinciales, las redes de infraestructura de servicios, los hechos naturales, el equipamiento comunitario, objetos territoriales legales, cuencas, arroyos y diferentes atractivos turísticos. Toda esta información se conjugó entonces en un sistema de información geográfica, el cual nos permite disponer de cartografía asociada a una base de datos con la misión principal de resolver problemas territoriales. En este caso, el software que utilizamos fue QGIS, básicamente porque es un software de código abierto, de uso libre, que permite el manejo de información en diferentes formatos, ya sea vectorial, raster, entre otros, la conexión a base de datos, un amplio abanico de complementos que amplían su funcionalidad, la integración con GLASS, que es otro kit de procesamiento de imágenes digitales y análisis e edición vectorial. De hecho, muchos de los algoritmos que utilizamos pertenecen a GLASS y pudieron ser ejecutados directamente desde la interfaz de QGIS gracias a esta integración. Y también la integración de librerías externas de uso libre como ser Google Maps, OpenStreetMaps, entre otros. La recopilación, el inventario y la posterior incorporación de toda esta información a la base de datos catastral municipal provino de diversas fuentes y en diferentes formatos, como ser, por ejemplo, el uso de suelo, el indicador urbanístico y las urbanizaciones oficiales, provistas por la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial, la parcela de dominio público, dominio privado y los otros territorios legales, por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Misiones, todo esto en formato SHAPE, expedientes municipales de nuestra propia dirección, la Dirección de Catastro, en formato PDF, inspecciones en campo realizadas por nuestra dirección en conjunto con la Dirección de Obras Privadas, en formato raster. También se descargaron capas de información en formato SHAPE de la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Posadas, la de Posadas, como hacer los circuitos de recolección domiciliaria, las redes de servicio, el equipamiento urbano. Se incorporó también, como te mencioné anteriormente,
información comercial proveniente de diarios, páginas web, redes sociales, imágenes satelitales de Google en formato WMS. Se generó entonces una capa de información asociada a estas organizaciones irregulares que detectamos, asociándola también a la información referente a cada una de estas, como ser la denominación de la organización, el encuadre jurídico, es decir, el derecho real aplicable a cada uno de los casos, los propietarios, la ubicación de la organización, el estado parcelario de la o las parcelas sobre las cuales se emplaza la organización, los indicadores urbanísticos. Esto hace referencia al uso permitido que tiene el suelo en el sector en el cual se emplaza la organización, el uso actual, la superficie de la misma, si cuenta o no con infraestructura de servicios, la existencia de afectaciones o restricciones, si existen también expedientes municipales vinculados, y algún tipo de facilidad otorgada, ya sea por alguno de los entes prestadores de servicios, de electricidad o agua potable. Bueno, sin profundizar demasiado en esta parte, porque no es el objeto de la disertación, pero sí, a modo de ejemplo, quisimos incluir algunos de los productos cartográficos que obtuvimos en función de los análisis que llevamos a cabo. En este caso, particularmente, nos interesaba analizar la ubicación de cada una de las urbanizaciones irregulares que detectamos dentro del municipio, con el objetivo de poder detectar patrones de distribución. Fue por este motivo que generamos un mapa de densidad, como el que se observa en pantalla, en el cual se puede observar claramente que este tipo de urbanizaciones se concentra en un determinado sector de la ciudad. Nos pareció... ¿sí? No, como para agregar que justamente ese sector está entre dos arroyos y tiene un atractivo turístico, más que turístico, paisajístico, natural, ¿sí? Entre dos arroyos predominantes que cruzan la ciudad y rodea un área particular donde se encuentra el aeropuerto de la ciudad, ¿sí? Ahí encontramos la mayor concentración. Y el indicador urbano en ese sector, que es más oscuro, donde encontramos mayor concentración, para ese sector es de 5 hectáreas, ¿sí? Y a su vez, en ese sector está diseñado o fue planificado una parte importante, un área importante, como un sector industrial. Ahí tenemos el parque industrial de la ciudad y el puerto, ¿sí? Y el aeropuerto. Y alrededor se está urbanizando, de hecho. Bueno, nos pareció también interesante poder contrastar esta información con otras variables que pudiesen estar influyendo en la formación en este patrón de distribución, como por ejemplo podría ser el valor tierra por metro cuadrado, información que fue proporcionada por la Dirección General del Catastro, que es esta segunda imagen, en la cual se puede observar que bueno, el patrón de distribución de las urbanizaciones se corresponde con aquellos sectores en los cuales existe un menor valor de tierra por metro cuadrado. Si bien por ahí no es el objetivo de este trabajo, sería provechoso la implementación tal vez de un observatorio de valores de mercado con el objetivo de monitorear la variación del valor tierra por metro cuadrado en función del desarrollo de la red de infraestructura y también la modificación de las normativas urbanísticas. Se detectaron entonces en total 19 urbanizaciones irregulares, de las cuales 12 fueron constituidas bajo el de propiedad horizontal especial o conjunto inmobiliario, 7 conceptuadas como fraccionamiento parcelario. De las 19 urbanizaciones irregulares detectadas, 10 se ubicaban sobre suelo urbano, 8 en suelo suburbano,
y una sola en suelo rural, con una superficie afectada de aproximadamente 101 hectáreas, sobre un total de 29.000 hectáreas de ejido municipal. Considerando la normativa vigente a la fecha, del total de las urbanizaciones detectadas, únicamente 10 serían adecuables a esta normativa actualmente. Bueno, posterior a estos... perdóname, seguías vos. Sí. No, como conclusión nomás del análisis espacial que llevamos a cabo, que fue mucho más extenso, pero quisimos mostrar solo lo más representativo. Más que nada destacar que fue posible la ubicación de todas las urbanizaciones irregulares en el ejido urbano de la ciudad de Posadas, la elaboración de mapas temáticos, tanto generales como de sector, la implementación de una plataforma SIC como herramienta de resolución de la problemática, y la estructuración de la metodología de resolución y la generación de herramientas para la implementación de políticas públicas tendientes a la resolución de esta problemática. Bueno, posteriormente a este trabajo, es decir, no posterior, pero en continuidad con el trabajo, lo que se realizaba, se enviaba un inspector municipal para realizar la contratación en campo, se notificaba a los titulares de dominio responsables de ese inmueble, y se los notificaba y se los invitaba a realizar, se los invita, ¿no?, a realizar una mesa de enlace, de tratar de buscar acuerdos y consensos en aquellos que se consideran adecuables, ¿no? ¿Sí? En algunos se ha clausurado, se le ha puesto una faja de clausura, pero en aquellos donde no había viviendas todavía, y sino que ya se estaban comercializando, tomamos conocimiento de que se estaban comercializando, entonces se les clausuró el fraccionamiento, por lo menos en el lugar, ¿sí? Como conclusiones generales, bueno, esto hace al ejercicio del poder de policía sobre el suelo municipal, regularizamos los procesos de adaptación de fraccionamiento, subdivisión del suelo, se contribuye a un establecimiento de normas que garanticen esa calidad de vida, ¿sí? La idea no es buscar infractores, sino llevar a un proceso de adaptación y de sustentabilidad, es decir, que volviendo al triángulo, ¿no?, que sea económicamente de provecho, pero que no vulnere ni a la sociedad ni al factor ecológico. Se protege al consumidor, dado que muchísimos quejas se reciben en lo cotidiano de gente que compra y los lotes no tienen servicio, y sobre todo no los pueden escriturar, ¿sí? Muchos de estos fraccionamientos se tomaron conocimiento a raíz de gente, contribuyentes, compradores que se acercaron a la oficina municipal, y hay una visibilidad tributaria. Hay una particularidad acá, hay una ordenanza tributaria, a la cual se pueden declarar unidades de uso, es decir, nosotros tenemos una parcela grande, en la cual hay, por ejemplo, 30 viviendas, se constata la existencia de esas 30 viviendas, y a esa partida, porque el inmueble es uno solo y tiene una sola partida, se le incorporan unidades de uso en función de la cantidad de viviendas que tiene, entonces pasa a tributar por el uso que da, que está haciendo esos compradores, están haciendo de los usos urbanos, ya sea el barrido, la limpieza, la recolección de residuos, el tránsito urbano, ¿sí? Eso se incorpora, eso de oficio, ¿sí? Actuamos en guardia del espacio público como un medio de desarrollo y prestador de servicios ecosistémicos, ¿sí? Bueno, y retomando el concepto de la disertación, y como cierre, ahora creo que se cambió, pero al principio había un lema de la jornada que era agrimensores en cuidado del ambiente, de una publicidad que salía. Entonces nosotros consideramos que en el ejercicio nuestro, independiente del agrimensor, no el agrimensor que está del otro lado del mostrador, sino el que ejerce su rol de agrimensor en lo cotidiano, tiene que tener presente a los objetivos de desarrollo sostenible como fuente de políticas públicas, y creo que nosotros como
como agrimensura en general, debemos acompañarlos, debemos tomar mayor parte de estos objetivos que si bien tienen un plazo que obviamente, no, siendo sincero, no se va a cumplir en el 2030, pero sí se van a renovar, eso es seguro, y debemos tomar esta participación, con lo cual pasamos a la que sigue. Creemos que el ejercicio de la agrimensura de cara al futuro tiene que estar dentro de este triángulo de la sustentabilidad, buscando la viabilidad económica para nuestros comitentes, el bienestar para la sociedad y la integridad ecológica. Y ahora en más, no solamente hablar del rol social del agrimensor, sino también empezar a hablar del rol socioambiental de la agrimensura, ¿sí? Así que bueno, se les agradece que nos hayan escuchado, venimos a apagar la luz, así que bueno, gracias a todos. ¿Sí? Si hay alguna consulta, ya ambos dispuestos a responder.